Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ingeniería Civil, curso Mecánica de Suelos aplicado a cimentación de vías de transporte, docente Ingeniero Denis Giovanni Calderón Paniagua, presentada por Magda Lozano Alarcón, código 2016-2010-63, tema de exposición, apéndice 3, ejemplos de observación por instrumento de fallas de taludes y deslizamientos. Ejemplo 1. Fallas de taludes después del corte. Ejemplo de fallas en ensanche de vías férreas. Reporte de investigación en el método de reconocimiento para prevenir deslizamientos y fallas de taludes en 1977. Fundación para la Investigación de Carreteras Expresas. Ejemplo. La falla de talud durante la ejecución de un corte de talud en un programa de ensanche de vía férrea después de que una grieta de 10 centímetros de ancho máximo y 1 metro de profundidad y 35 metros de largo ocurrió en la parte superior de la talud, observándose un movimiento lento del mismo. En esta área la vía férrea va paralela a un río que corre a través del pie de una colina. Utilizada como campo de cultivo, la vía existente tiene una talud de 20 metros de largo con una inclinación de 1.2 y un muro de contención de contorno hecho de albañilería de piedra. Está instalada en el pie de talud, geológicamente compuesta de talud de pórfido de cuarzo muy duro, con muchas fisuras. Se decidió instalar un muro de contención de 7 metros de altura con un punto situado de 7 a 8 metros de la vía existente hacia el lado de la montaña, con el propósito de ensanchar la vía férrea para considerar la remoción de hielo. Ejemplo 1. Desde que la grieta indicada ocurrió durante el trabajo de corte en la parte inferior de talud y la excavación para la cimentación de muro de contención, 6 deformómetros para el deslizamiento mostrados en la figura 3.1, así como medidores de desplazamiento utilizados, estacados y dieles fueron instalados. La relación entre los registros de los medidores de deslizamiento y la cantidad de tierra excavada se muestra en la figura 3.2. El deslizamiento proceso a casi velocidad constante de refractación hasta la ejecución de corte de parte superior indica claramente que la velocidad de refractación decretó gradualmente después del corte. En la medida que el deslizamiento ocurrió como resultado del corte en la parte inferior de talud, se asumió una superficie circular de falla como se muestra en la figura 3.1. Usualmente se espera un factor de seguridad por encima de 1.2 para la estabilización de talud. Sin embargo, el muro de contención estaba construido cuando el movimiento de talud ocurrió y el terreno estaba reforzado con inyecciones de cemento en la talud. Ejemplo 2. De observación incorporando instrumentos para el deslizamiento manual para los trabajos y estabilización de taludes en 1972, Asociación de Carreteras de Japón. El ancho en la parte inferior es de 10 metros, la profundidad del corte 7 metros, la longitud es de 60 metros, grieta de 8 metros de largo y 40 metros de ancho. El talud de corte es en la parte superior de talud natural. El material se empezó a mover con una velocidad de 8 milímetros por día. Y en la carretera nacional que se encuentra directamente por encima de talud, se postuló la posibilidad de ocurrencia de un gran deslizamiento que causaría graves daños si no se tomaran medidas de protección. La descripción de los reconocimientos se presenta a continuación. La formación geológica se basa a los sondeos que se muestran en la figura 3.4. El basamiento consiste en lodita con tufo que se vuelve bentonita y está cubierto con sedimentos de terraza de 10 metros de espesor en forma de cono de talud. 2. Reconocimiento de superficies de deslizamiento se introdujeron en los sondeos y sondajes de deformómetros de tubería para determinar la superficie de deslizamiento, en base a los resultados mostrados en la figura 3.6.
Se reconoce la deformación a la profundidad de 16 metros en BM4 y BMV5. Se reconocerá de estos puntos. La descripción de los reconocimientos se presenta a continuación. Reconocimiento de nivel freático, observación con reglas inclinadas. Seguimos con el reconocimiento que se presenta a continuación. 5. Observación por extensómetro, como se muestra en la figura 3.3. Y el movimiento que se detuvo en un tiempo después del drenaje de agua subterránea mediante sondajes realizados como medidas de emergencia con las lluvias en el movimiento continuo. Ejemplo 3. De medición de deslizamiento en estratos terciarios. Trabajos de protección de talud mediante estructuras Kisugu, volumen 4, número 3, 1976. 1. Topografía y geología. Geológicamente, esta área consiste principalmente de areniscas y loditas de periodo neógeno, con tierra intemperizada y depósitos coluviales presentes como capa superficial. La lodita es una roca expansiva de color gris azulado. Los análisis mineralógicos indican la presencia del mineral monzonita. La formación geológica de esta área es casi horizontal, como se muestra en la figura 3.8. 2. Diseño y ejecución de trabajo. El ancho del corte de esta área fue en total 70 metros, 40 metros para la vía expresa, 20 metros para la carretera nacional paralela a la vía expresa. Fue necesario asegurar un cierto ancho de la carretera nacional paralela a la vía expresa para trasladar la carretera y 10 metros para el corte. La excavación con una inclinación de 1.1.2 casi se completó y se protegió en un muro de contención de bloques de concreto. 3. Progreso de deslizamiento. En este talud de corte se reconocieron aún durante la excavación algunas señales de deslizamiento como fallas menores y deformaciones de superficie de talud. Después de la terminada la excavación ocurrió grietas y fallas en un punto de 50 metros de talud, como se muestra en la figura 3.7. Adicionalmente ocurrió una grieta en el bloque de concreto en el lado derecho de la carretera nacional. Los sondajes, como se muestra en la figura 3.8. 4. Medidas de protección contra deslizamiento. El contrapeso de relleno que se muestra como 4 en la figura 3.4 se ejecutó y luego parte de la porción superior de la tierra talud fue removido. En las filas a lo largo del pie de talud derecho de la carretera nacional y luego se construyó un muro de contención de 3 metros de altura en la cimentación de pilotes. En la figura 3.9 muestra la cantidad de movimientos medidos por los extensímetros. Los pilotes tuvieron éxito. En otras palabras, esto significa que grandes esfuerzos estaban actuando en los pilotes. Un medidor de esfuerzos instalados en un pilote de acero de sección H mostró un esfuerzo de 1.300 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados.